Los hackers pueden ufanarse de haber creado el mundo moderno, pero es un mundo en el cual ellos ya no son bien recibidos. El 15 de febrero de 1995 terminó una búsqueda de 2 años cuando agentes armados del FBI siguieron a un criminal buscado hasta un edificio de apartamentos en Carolina del Norte. La piratería se convertiría en una profesión prohibida. FBI, abra la puerta, tengo una orden para arrestarlo. A eso de la 1:30 de la mañana, alguien golpeó a mi puerta y no miré el reloj porque si lo hubiera hecho no habría respondido. Pregunté, ¿quién es? Y ellos respondieron, el FBI. El FBI había venido por Kevin Mitnick, un hacker de 32 años cuya intrusión en las computadoras lo había convertido en el enemigo público número 1. Por muchas razones, Mitnick estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. La Internet estaba comenzando a despegar, había más en riesgo en ese momento y creo que Mitnick para los medios y para algunas personas del gobierno era un gran chivo expiatorio. 20 años después del arresto de Mitnick, los hackers habían iniciado la revolución informática. Los miembros del club de computadoras Homebrew le habían quitado el control de las computadoras a las corporaciones y lo habían puesto al alcance de personas comunes. Kevin Mitnick era un hijo de esa revolución. Cuando estaba en la escuela, todo giraba en torno a las fiestas, la marihuana, ir a beber y cosas así. A mí no me agradaba mucho y no socializaba mucho, por el motivo que fuera. Me dedicaba a hobbies más bien individuales. Para la generación de Mitnick había todo un terreno electrónico para explorar. Las corporaciones y las agencias del gobierno estaban comenzando a conectar sus computadoras. El sistema telefónico ofrecía un atajo hacia esas seductoras redes. Más que una red, era un universo. Era como viaje a las estrellas. Ir a donde nadie hubiera ido. La red de computadoras, la red telefónica, ir a donde ningún hacker hubiera ido antes. No tenía su propia computadora y comenzó a hackear desde las tiendas de Radio Shack. Usaba los módems de las computadoras de Radio Shack para ingresar a computadoras en otros lugares. La nueva generación de hackers se inspiró en los delincuentes electrónicos de una era anterior, como el intruso telefónico Capitán Crunch. Yo siempre lo había admirado por su inteligencia, su capacidad y su conocimiento del sistema telefónico. Al igual que los intrusos telefónicos, Mitnick empleaba toda una gama de habilidades para lograr su objetivo. Tan importante como el conocimiento técnico era la ingeniería social, la capacidad de arrancar mediante artilugios información útil de empleados confiados. Pero Mitnick fue un paso más allá. A los 17 años, él y sus amigos lograron engañar a un guardia, entrar a la sede de la compañía telefónica y robar importantes manuales técnicos. Éramos como niños en una tienda de golosinas. Queríamos leer todos los manuales para ver cómo funcionaba el sistema. Esta infracción le costó una sentencia del Tribunal de Menores. A la compañía telefónica la irritaba que alguien tuviera la audacia o la osadía de hacer ese tipo de cosas y no le preocupaba que sus procedimientos de seguridad fueran ineficaces. El arresto de Mitnick estableció un patrón para el futuro. Kevin siguió metiéndose en problemas. Tenía esa extraordinaria habilidad para hacerse arrestar una y otra vez. Mitnick no era el único que se metía en problemas. Los funcionarios de la NASA en Huntsville se enteraron a fines de junio de que personas no autorizadas habían ingresado en repetidas ocasiones a una computadora del Centro de Vuelo Espacial Marshall. Fueron muy listos para borrar el archivo de entrada y salida. Los hackers, como ellos mismos se llaman, no solo eran listos, sino también arrogantes. Dejaban mensajes en la computadora como, no puedes atraparme. Es casi algo biológico. Creo que las personas están dotadas para ser hackers o no, y eso se ve en los niños. Algunos se enfrentan a las computadoras como si dijeran, oh Dios mío, esta es una forma de por fin poder expresar esta parte de mí mismo. La intervención telefónica llevó al FBI hacia 4 adolescentes alumnos de una exclusiva escuela secundaria, donde Michael Strickland obtuvo el número de la computadora de la NASA. Estaba en la lista como un número normal de módem de Huntsville, lo cual obviamente era un error, pero decidí llamar de todos modos. El término hacking
comenzó a ser afectado por personas que no tenían el espíritu hacker al ingresar a un sistema. Había adolescentes que lograban hacerse de contraseñas o usar las debilidades de un sistema para acceder a otras computadoras. Una película de Hollywood convirtió la irritación en pánico. De pronto surge una película que llega a los primeros lugares de taquilla, Juegos de Guerra, donde se glorifica la capacidad de usar computadoras, entrar a estos sistemas tan poderosos y casi iniciar una tercera guerra mundial. El término hacker cambió de la noche a la mañana. Un hacker era un muchachito con acné con suficiente conocimiento para atacar una red de computadoras que pertenecía a una enorme organización militar. La emoción era estar en algún lugar donde no deberías y que no te detectaran. A medida que se ampliaba la red informática, también crecía la pasión de Mitnick por la exploración. Ahora había adquirido el hábito de dejar a su esposa, registrarse en un hotel barato y piratear las 24 horas del día. Con la llegada de la Internet, nada pudo contenerlo. Hasta el día de hoy, la Internet es un lugar muy difícil de controlar, porque fue creada para hacer que esos elementos de información se movieran sin obstáculos. Se creó basándose en principios de apertura. Nadie es dueño de los protocolos de IP que hacen funcionar a la Internet, así que todos los usan. Los tiempos cambian rápidamente. Los días salvajes de la piratería informática habían terminado. Pronto la Internet se convertiría en una herramienta de trabajo. Los hackers ya no eran bienvenidos. A finales de los 70 y comienzos de los 80, la piratería informática era alentada. Era bueno practicarla. No se la consideraba un crimen, sino un hobby, que era una especie de travesura. Pero todo cambió y como yo estaba tan involucrado con la intrusión telefónica y la piratería informática, por la pasión y el interés que eso despertaba en mí, no me había dado cuenta de que la sociedad había cambiado a mi alrededor. Las hazañas de hackers como Mitnick se convirtieron en un problema para la aplicación de la ley. Las cosas habían cambiado. Este no era el mundo del club de computadoras Homebrew. La piratería era un asunto del FBI. El cibercrimen ha logrado destacarse a medida que las computadoras en la Internet se han difundido más y tenemos más quejas. Pero ese era un nuevo tipo de crimen. No había ventanas rotas, autos para la huida ni huellas digitales. Teníamos que mantenernos al tanto no solo de la nueva tecnología, sino de las técnicas innovadoras de los criminales. Impávido, Mitnick eligió objetivos cada vez más grandes. En 1988 entró a la red del gigante de las computadoras DEC y copió detalles de software ultra secreto. El FBI lo encontró muy pronto. Abrimos una investigación sobre este robo de software, de sistemas operativos, de la Digital Equipment Corporation, y fue arrestado en el 88, declarado culpable en el 89 y sentenciado a condena en una cárcel federal. La DEC afirmaba que el hacker del lado oscuro les había causado $4 millones en pérdidas. En la corte, Mitnick vio el miedo que el mundo le tenía a los hackers. Un fiscal federal entró a la corte y le dijo al magistrado federal: si en la cárcel el señor Mitnick se acerca a un teléfono que los internos puedan usar para hacer llamadas por pagar, podría iniciar una guerra nuclear. Y yo estaba sentado ahí esperando que al juez le pareciera una tontería. El juez se dejó influenciar por toda la publicidad del caso y lo sentenció a la incomunicación. Me tuvieron aislado durante 8 meses porque temían que yo pudiera iniciar una guerra nuclear desde el teléfono público. Creo que pudo estar como máximo 1 hora fuera de su celda durante todo un día que pasó con grilletes.